Bien, comenzamos. Dios y Padre Santo, una vez más destinamos un tiempo especial, un tiempo en el que vamos a abrir tu palabra y conocer más de ella. Estamos en este tiempo profundizando en lo que tú nos has revelado a través de tus profetas y más específicamente en esta noche vamos a dedicarnos al profeta Joel. Señor, que seas tú el que nos hable y nos permita conocer tu mensaje, que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine y nos permita entender cada una de las enseñanzas que tú nos has dejado y que también sepamos aprovecharlo para enriquecer nuestra vida y nuestro ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí estamos. Vamos entonces a empezar. Vamos a tener un PowerPoint más escueto, más cortito hoy, porque el objetivo es profundizar en esta profecía, la profecía de Joel, pero no irnos tanto con las imágenes, aunque siempre son útiles, obviamente. Volví a poner este cuadrito lo voy a poner en cada comienzo de clase. El objetivo es que se nos grabe este orden, aunque dijimos de que no vamos a ser dogmáticos en estas cosas, no tiren el material que diga algo distinto, al contrario, valoren absolutamente todo material que haya sobre este tiempo. El orden que vamos a seguir en este estudio es el que está en este cuadro. Arrancamos la semana pasada con Abdías, que habíamos dicho podía ser el comienzo, el primero de los profetas, o podía ser el último de los profetas del tiempo del reino dividido, estamos hablando, ¿sí? Si Abdías fue el primero, Joel es el segundo. Si Abdías fue el último, entonces Joel es el primero. El contenido del mensaje de Joel es muy especial, es muy particular. El ministerio de Joel entendemos que fue un ministerio de 7 años, aunque podría haberse extendido más, y nos vamos a abocar entonces ahora de manera directa al libro. Primero, a través de la presentación vamos a ver algunos detalles de la profecía. Bueno, lo que caracteriza la profecía es una plaga de langostas, de ahí la imagen que ustedes están viendo, y el día de Jehová. Así que vamos a comenzar primero con el tema del autor. La única presentación que tenemos de Joel es que fue hijo de Petuel, ¿sí? Joel, hijo de Petuel, punto. Joel, hasta ahí llegó. Hasta acá llega mi presentación. No me interesa que sepan más de mí porque no soy interesante. Joel se encargó de simplemente identificarse a él, identificar a su padre. Joel, por nombre, hay aproximadamente 12 personajes en el Antiguo Testamento con ese mismo nombre, que significa Jehová es Dios, pero de Petuel hay una sola mención y está acá. O sea que no es fácil identificar a Joel, o en realidad no es posible identificar a Joel ni ser específicos ni puntuales con la fecha en la que él vivió. Pero sí, como vimos la semana pasada con Abdías, siempre hay indicios en el texto que nos permiten llegar a una conclusión. Ya dijimos que él es el autor, porque él mismo lo dice, Joel, hijo de Petuel. No sabemos más de él acerca de esto. Su nombre significa Jehová es Dios, y entre otras cosas, algunos le llaman el Juan el Bautista del Antiguo Testamento por el tipo o el estilo de mensaje profético que él trae. Lo siguiente que vamos a ver es la fecha. Van a ver que la fecha que yo les anoto acá es un poco más extensa que la fecha que tenemos en el cuadrito. En el cuadrito, si ustedes luego van al material en el Drive o si tienen muy buena memoria visual, van a ver que yo les puse del 841 hasta 7 años después. Bueno, el ministerio de él, independientemente que el ministerio profético es muy probable que se haya extendido por 7 años, se puede ubicar en los tiempos, se puede o podría ubicar en los tiempos en los que reinó Joás. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Joel no menciona ningún rey, y apenas se encuentran unas pocas pistas cronológicas en su corta profecía para poder colocar al libro en una época correcta. Se han sugerido fechas muy variadas. Algunos han sugerido el siglo X a.C., otros el siglo V a.C.
en lo que es la posición de Joel en el libro de los 12, tal como es identificado por los judíos, lo pone a él como el primero, y la tradición misma rabínica judía lo identifica como uno de los primeros libros. Ahora, su estilo encaja más con el periodo clásico temprano que con el estilo posaxílico. Es más su estilo similar al de Amós que al de un Ageo, Zacarías o Malaquías, que son profetas posteriores al tiempo del exilio. Y el hecho de que él no hable puntualmente de un rey, pero sí hable del sacerdocio, puede ser un indicio que nos permita ubicarlo en este rango de fechas. Y por eso escogí esta fecha para este cuadro, aunque el ministerio yo lo ubiqué en el cuadrito en otro momento. Del 835 al 796 a.C., cuando vimos el periodo del reino dividido en lo que es el desarrollo histórico e identificamos los personajes más relevantes, uno de esos personajes fue el rey Joás. Joás, que fue salvado, resguardado y que no reinó solo durante todo su ministerio como rey, sino que gran parte fue colaborado por un sumo sacerdote, por el sumo sacerdote Joiada. Si ustedes recuerdan, o quizá con lo que les diga ahora van a poder llevar su mente a ese momento, vimos de Joás que fue un buen rey, pero que lamentablemente Joás necesitó siempre de un Joiada en su vida. Y mientras Joiada vivió, Joás reinó de manera recta, de manera justa, pero cuando Joiada, el sacerdote, murió, Joás se equivocó y comenzó a ir por el mal camino. Eso como para que se ubiquen de qué rey estamos hablando y de qué periodo. Bueno, la indicación, o mejor dicho, la no indicación de un rey, la mención del sacerdocio nos puede llevar a ubicar al profeta Joel en el tiempo en el cual, aunque había un rey, que era Joás, en su infancia Joiada era quien tomaba las decisiones y las determinaciones. De ahí que podemos poner a Joel en este tiempo. Por eso lo ubicamos en el rango de tiempo del 835 al 796 y quizá también un poquito antes, unos años antes, en el 841, como lo vimos en la placa. Hasta ahí con la fecha. Y ahora, el trasfondo y tema. Hay una frase clave en este libro. Y la frase clave de este libro es el día de Jehová. El día de Jehová es básicamente el tema que completa, que llena, que guía todo el texto. Vamos a ver a lo largo del análisis del libro de que es lo que termina siendo la motivación principal de este mensaje. Ni la plaga de langostas, ni enemigos de Jerusalén son el eje o el pensamiento central del texto sagrado, sino que lo es el día de Jehová. Una aclaración importante que no sé si lo dije, pero es útil también para el libro o la profecía de Abdías. Sea donde sea que lo ubiquemos, en función de las posibles fechas en donde puede estar, algunos hablan, como dije, del siglo X, otros del siglo V, y en el caso de Abdías, como el primero de los libros del periodo del reino dividido, o como el último de los libros proféticos del periodo del reino dividido, no influye en la interpretación del texto, no atenta con la interpretación del texto independientemente de la fecha. Incluso hay algo muy particular en la profecía de Joel, que sea donde sea que ubiques el libro, sea cuando sea que lo estudies, tiene una utilidad terrible y magnífica, y lo vamos a ver en esta tarde-noche. Bueno, Joel, ¿qué es lo que hace? El profeta usó un suceso contemporáneo de su tiempo para describir eventos venideros. Hizo uso de una figura, de una imagen, de algo real. Hizo uso del contexto para poder llevar la mente de los destinatarios del mensaje a aquel momento futuro que aún está pendiente. Entonces, antes de ver el desarrollo, de hacer un análisis del texto de la profecía de Joel, vamos a verlo bosquejado a este libro. Primero vamos a ver el suceso contemporáneo. Si ustedes han tenido la posibilidad de leer el texto de Joel, van a ver que se habla de una reciente plaga de langosta que sufrió Israel. La naturaleza
de esta situación que termina siendo un examen para Israel fue una terrible plaga de langosta. Capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 12. La razón se nos indica en el verso 5, fue el pecado de Israel. Y la solución, verso 14, una potencial solución propuesta, es convocar al pueblo a una reunión de oración, de ayuno y de arrepentimiento. Hasta ahí lo que es el suceso contemporáneo. Luego tenemos los eventos futuros. Esta imagen que ustedes ven acá es lo que se puede identificar hoy en tiempos actuales como lo que será el Valle de Josafat, o lo que es titulado en la Biblia como el Valle de Josafat. Ahí es donde tendrá lugar ese evento futuro del cual habla el texto y ya vamos a ver un poquito más a continuación. Entonces, utilizando ese suceso contemporáneo, lleva la mente del lector o del receptor del mensaje a eventos futuros. ¿Cuáles son estos eventos futuros? Bueno, primero la predicción de una futura invasión enemiga de Israel. ¿Cuál es la probable identidad de estos invasores o de esta situación, de este evento? La invasión final, a lo último, al final de la tribulación, dirigida por el anticristo en la batalla conocida como la batalla de Armagedón. ¿Cuál es la localización? La localización es en el Valle de Josafat, en esta imagen que nosotros tenemos hoy, que desconocemos si va a estar así en el momento en el cual llegue nuestro Señor. Si somos llevados en este momento, sabemos que no le quedan muchos años para la segunda venida a la tierra, entonces es muy probable que esté así. Y si faltan aún muchos años, posiblemente haya algún que otro cambio en la geografía del lugar. Eventos futuros, segunda parte. ¿Cuál es el propósito? No solamente vamos a ver la predicción de una futura invasión, no solamente vamos a ver la localización, que es el Valle de Josafat, de este evento futuro, sino el propósito. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas, que no surge todo de la profecía, sino que también surge de analizar la Biblia en su totalidad. Sabemos por Apocalipsis y sabemos por varias descripciones en otros libros proféticos que el anticristo no actúa por una motivación personal y propia, sino que actúa representando a alguien, que es Satanás, que busca destruir a Israel y que busca destruir al Dios de Israel, a nuestro Dios. Y luego tenemos el propósito claro de Dios, que es destruir a Satanás y a sus aliados. En esa segunda venida vemos de que eso será cumplido. ¿Cuáles son los resultados de estos eventos futuros que son detallados en Joel capítulo 2 y capítulo 3? La salvación de Israel y la santificación de Israel. Bueno, hasta acá en lo que se refiere a este bosquejo, podríamos decir, de Joel. Ahora, vamos a hacer un análisis del texto. Creo que pueden ver todos bien esto, si no lo voy a agrandar un poquito, pero acá lo que estamos haciendo uso es del Word para que ustedes puedan ver el texto, la profecía de Joel. Bueno, vamos a ver que arranca, siempre el primer versículo termina siendo una presentación, pero los primeros versículos nos van a describir la plaga de las langostas. Desde el capítulo 1, verso 1, hasta el verso 4 vamos a tener una descripción de las plagas que tienen una severidad sin precedentes. Y lo que hace Joel es usar, ahí estamos, lo que hace Joel es hacer uso de la plaga de las langostas para poder entender cuán devastador será el ataque en tiempos del fin. Oigan esto, ancianos, escuchen, todos moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? La pregunta es una pregunta retórica cuya respuesta es directamente no. ¿Acaso alguna vez se ha visto algo así?
¿Alguna vez se ha visto algo tan devastador como esto? De esto van a contar a sus hijos, de esto sus hijos le van a contar a sus hijos y así a la siguiente generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo del saltón comió el revoltón, la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Bueno, de este texto 4 hay debates que son totalmente, ¿cómo decirlo? No generan ningún cambio interpretativo, porque lo que busca el texto es usar una figura de un evento real del contexto para que tenga luego comprensión el lector o el receptor del mensaje de lo que sucede en el futuro. Pero como sirve, y aparte si ustedes leen por sus propios medios o buscan información acerca de Joel capítulo 1, verso 4, van a leer de que algunos dicen de que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son 4 especies distintas de langosta, y otros hablan de que son las 4 partes del desarrollo de la langosta. En lo personal, creo yo y entiendo yo que se trata de 4 especies distintas, incluso cuando uno investiga acerca de lo que es una invasión básicamente de langostas, se encuentra con que estas van por tandas, como si fuera una especie de ejército que va atacando de a poco, y lo que dejó, lo que sobró del ataque de la primera tanda de langostas, lo come la que sigue, y así la que sigue, de ahí que los ataques, las invasiones de langostas son devastadoras para los sembrados y para las tierras. Bueno, aparentemente en ese tiempo había sucedido algo de estas características, de estas dimensiones. Bueno, esto termina teniendo un efecto sobre, fíjense, los borrachos, que es el único pecado que se menciona de manera específica en este texto, desde el versículo 5 al 7, despiértense borrachos y lloren. Y ahora es importante también entender esto. ¿Por qué se tienen que despertar los borrachos y lloren? Y bueno, porque el borracho depende íntegramente de tener el alcohol. Y en ese tiempo se alcoholizaban con vino. ¿El vino surge de dónde? Surge de una pequeña frutita, de una frutita que surge de un sembrado, de una planta que tiene que sembrarse. Habían arrasado con todo. Hasta los borrachos tenían que llorar porque se quedaban sin el vino que los alimentaba. Luego también hay un llamado al llanto desde el verso 8 hasta el verso 10, y del verso 13, fíjense, al verso 16, que le habla a los sacerdotes. Verso 13, ceñíos y lamentad sacerdotes. Verso 8, llora tú como joven vestida de cilicio, desapareció de la casa de Jehová, dice el verso 9, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes están de duelo. Claro, gran parte de las ofrendas y del diezmo que ofrecía el pueblo surgía ¿de qué? Del fruto de la tierra, de su trabajo. Y bueno, esto se había acabado. Obviamente, si los bebedores de vino se quedaban sin su materia prima para alcoholizarse, si los sacerdotes se quedaban sin ofrenda, también había consecuencias sobre otros. Si ustedes leen el texto 11 y 12, fíjense, los labradores, aquellos que labraban la tierra, se quedaban sin su trabajo y los frutos de su trabajo. Y finalmente, verso 19 y 10, el mismo Joel se ve afectado. Dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, llama abrazó todos los árboles del campo, las bestias del campo clamarán a ti, porque se secaron arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas. Ahí es el mismo Joel hablando. Fíjense que es un efecto devastador sobre todos. Entonces, Joel, volvamos a la idea del texto, en este capítulo 1 nos va a mostrar un evento sucedido en ese periodo histórico en el cual fue escrita esta profecía, cuyo efecto devastador iba a ayudar a comprender la descripción del evento futuro. Entonces arrancamos en el capítulo 2. Del verso 1 al 11 tenemos la descripción de la invasión enemiga. El pueblo es llamado a la batalla con el sonido de la alarma de trompeta. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Bueno, había una referencia inmediata. Siempre recordemos que los profetas, cuando hablaban de juicio,
el Señor les permitía ver un evento cercano, un cumplimiento parcial cercano y luego también un cumplimiento escatológico futuro, referido a los últimos tiempos. Pensamos quizá en el cautiverio por parte de Babilonia y todo el ataque del ejército enemigo que tiene y reviste las características propias de lo que relatan estos 11 versículos. Luego del verso 4, si ustedes se fijan, su aspecto como aspecto de caballos, como gente de caballo correrán, nos lleva a pensar en la forma en la que el profeta usa la figura para comprender ese evento real. Así como las langostas eran devastadoras, el estruendo de los carros que generaba temor cuando llegaba el tiempo de guerra, eh, la forma el aspecto de caballos, gente como a caballo, todos son figuras literarias que utiliza el autor para que se comprenda la realidad terrible del juicio venidero. El día del Señor, que incluye también mucho de consuelo y mucho de reposo y mucho de descanso, es precedido o tiene su comienzo con una época grande de juicio, una época en la cual se va a ver devastación. Y Dios, que va a salir al encuentro con el enemigo y va a destruirlo, también va a actuar de manera terrible, porque estamos hablando de juicio. Pero bueno, en los primeros 11 versículos tenemos entonces la descripción de la invasión enemiga. Luego, cuando llegamos al texto 12, tenemos un llamado divino a Judá a arrepentirse. En la mayoría de nuestras Biblias tenemos un título que dice la misericordia de Jehová, y algo vamos a ver en esta clase en la parte práctica, pero hay un llamado divino a Judá a que se arrepienta. Por eso dice Jehová, conviértanse en mí de todo su corazón. Y nombra 3 formas en las cuales pueden hacerlo ellos, o 3 acciones que ellos pueden llevar a cabo para conseguir ese favor divino luego de arrepentirse. Hay del texto 15 al 17, hay una proclamación del ayuno. Fíjense que termina el texto 12 diciendo, conviértanse a mí con ayuno, con lloro, con lamento, y luego hay una proclamación de ayuno, toquen trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen asamblea, se invita a los líderes, a los sacerdotes, a que lleven y guíen al pueblo a una actitud de arrepentimiento, a un tiempo de arrepentimiento en búsqueda del favor divino, en búsqueda del perdón de Dios. Y luego del texto 18 en adelante hay una promesa de liberación divina. Es tan terrible la invasión, es tan terrible el ataque del enemigo, es tan terrible esta situación que encima es resultado del pecado mismo del pueblo y del accionar del enemigo, que el pueblo pide ayuda a Dios y Dios ofrece esa ayuda. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Fíjense, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, Jehová perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo. Hay una oración en el texto 17 y hay una respuesta de Dios en el texto 19. Yo les envío pan, mosto, aceite, serán saciados, nunca más les pondré por oprobio en las naciones. Hay una promesa de restauración a su pueblo, hay una promesa, quizá también podemos verla como una promesa de prosperidad material, también en el texto del texto 21 al 27. Pero el texto 20 nos habla de la destrucción al enemigo. Haré alejar de vosotros al del norte, al enemigo que venía a atacarlos. Lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición. Hay una clara denuncia en contra del enemigo. Llegamos entonces en el capítulo 2, verso 28, al derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu, y daré prodigios en el cielo, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Este derramamiento del Espíritu del Señor es algo que incluso en el Nuevo Testamento es utilizado y es citado. En Hechos, capítulo 2, verso 16, lo vamos a buscar. Hechos, capítulo 2, verso 16. Está hablando Pedro, esto es en el tiempo de Pentecostés, el comienzo de la iglesia, y dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita esta porción, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y continúa la cita hasta el texto 21. A ver, la profecía de Joel no se va a cumplir en su totalidad hasta los tiempos del fin. No obstante, lo que hace Pedro acá es demostrarle a la nación de Israel, primero, que su suposición era errada. Si ustedes recuerdan el texto o el capítulo 2 de Hechos, cuando es derramado el Espíritu Santo de Dios, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a hablar en otras lenguas, en lenguas entendibles, en lenguas existentes, en idiomas de otras naciones, y comienzan a predicar. Y esto es una señal de que el Espíritu estaba siendo derramado. El pueblo lo interpreta como que, como no comprendían lo que decían, el pueblo lo interpreta como que estaban ebrios aquellos que compartían este mensaje en otras lenguas, y Pedro les hace ver, no, escuchen, esto no debería sorprenderles, esto debería sonarles conocido. En tiempos antiguos hubo un profeta antes de nuestra era, mucho antes de nosotros, que habló de situaciones como esta, habló del Espíritu Santo siendo derramado sobre el pueblo. Sabemos que el cumplimiento de la profecía de Joel es aún futuro, pero Pedro les demuestra que lo que estaba sucediendo en ese momento era evidencia de que la promesa del Señor era real, de que el Espíritu Santo podía ser derramado sobre el pueblo, de que los jóvenes y las jóvenes podían profetizar y podían ser utilizados por Dios, de que el Señor estaba dando señales certeras de que Él seguía obrando y que su plan seguía de pie. Volvemos entonces al profeta Joel, capítulo 2, verso 30. Tenemos las señales precedentes a la segunda venida de Cristo. Y acá voy a hacer un muy pequeño paréntesis. Para la iglesia de Cristo no hay señales del tiempo del fin. No hay señales que le permitan ver cuándo nuestro Señor nos va a llevar con Él. No hay señales para la iglesia. Las señales siempre son para aquellos que presenciarán desde la tierra la segunda venida. Nosotros vendremos con Cristo en su segunda venida, ya habiendo sido arrebatados antes, ya habiendo sido revestidos de inmortalidad, venimos junto con el león de la tribu de Judá en esa segunda venida terrible en la cual Él va a vencer y va a instaurar su reino milenario. Entonces, las señales, siempre que se hable de señales en el cielo, en la tierra, son para el pueblo de Israel. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque estamos en un tiempo muy particular y estamos en tiempos en el cual las redes se convierten en nuestra principal fuente de alimento en lo que se refiere a la cultura, al aprendizaje. Entonces tengamos mucho cuidado cuando encontramos textos interpretados de manera muy liviana y sin la preocupación real de un estudio serio, y agarramos cualquier texto de la antigüedad que tenga similitud con una situación en nuestro contexto y lo empezamos a aplicar. Y entonces hay un problema en Siria y ya agarramos un texto de Isaías que habla de Damasco y entendemos que hay un cumplimiento de la profecía. Yo estoy convencido que toda profecía bíblica se va a cumplir, toda profecía pendiente, porque hay mucho que ya se ha cumplido. Pero también estoy convencido de que el texto es claro respecto a que la iglesia no sabe el tiempo en el cual su Señor la va a llevar para estar con Él para siempre.
Sí sé, y lo dice el texto, que aquellos que estén en la tribulación, en el tiempo de la tribulación, aquellos que se conviertan y conozcan, y aquellos que leen el texto de la Biblia, en ese tiempo de tribulación van a poder leer acerca de las señales que les demuestren de que en cualquier momento va a venir el juez de toda la tierra. Cerramos el paréntesis y continuamos. Capítulo 3, verso 1 al 8. Tenemos el juicio de las naciones gentiles. El juicio sobre todas las naciones. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Si ustedes leen el capítulo 25 de Mateo, en el cual se habla del rey que va a poner a su derecha a un grupo y a su izquierda a otro, y les va a decir, ustedes me cuidaron, me ofrecieron alimento y me ofrecieron abrigo, entren a mi reposo, entren a mi reino. Y a los de la izquierda les va a decir, ustedes no hicieron esto y aquello, ustedes son enviados al juicio. Es exactamente el mismo evento que se está relatando en Joel capítulo 3. El tiempo en el cual el Señor, luego de vencer en ese mismo valle de Josafat, va a juzgar al mundo que quede de pie en ese momento. Y a aquellos que han creído y a aquellos que se han entregado van a entrar al reino milenario. Y aquellos que no van a ser los habitantes futuros del infierno. Luego se habla de los enemigos y menciona a algunos enemigos de la nación de Israel, otro indicio de una fecha temprana de escritura. Se nombra enemigos que son más frecuentes en tiempos más antiguos de la historia de Israel y no se nombra potencias como Asiria, Siria o Babilonia. Fíjense, Tiro, Sidón y Filistea. Luego tenemos desde el texto 16 en adelante, liberación de Judá, la restauración y bendiciones futuras de los judíos. Esto tenemos hasta el final. Y con esto cierra el texto, cierra con la promesa de restauración para el pueblo. ¿Estuvo hablando de qué? Todo el tiempo este texto estuvo hablando del día de Jehová. El día de Jehová es una expresión muy común en los profetas, es una expresión muy común en la Biblia. Y como ya he dicho en otra clase, es un periodo de tiempo que incluye el tiempo de la tribulación, el reino milenario de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Es un periodo en el cual Dios se va a mostrar como el soberano de todo. Dios va a evidenciarle al mundo quién es Él, va a ser claro y manifiesto quién es Él. En el tiempo de la tribulación, a través de los sellos, de las trompetas, de las copas derramadas. En el tiempo de la segunda venida, con el rey en el valle de Josafat juzgando a las naciones. En el reino milenario, con el rey reinando en la tierra con justicia. Y en el juicio del gran trono blanco, manifestándole a todo aquel que no ha creído el porqué y la realidad de su destino de condenación eterna. Eso es el día de Jehová y de eso habla este texto. Bueno, vamos a hacer un muy breve corte de 3-4 minutos. Bien, hasta ahora lo que hemos hecho es ver, fue muy abuelo de pájaro, yo sé que quizá, con certeza les digo que esto podría estudiarse mucho más tranquilo y extraer muchísimo más de lo que sacamos. Sin embargo, nos sirve para conocer el contenido general del texto, ¿sí? Tenemos el capítulo 1 con el suceso contemporáneo que el profeta usa como base para explicar lo que va a suceder en tiempos futuros, en tiempos del fin. Luego en el capítulo 2 tenemos esta invasión enemiga que tiene un cumplimiento parcial en tiempos antiguos, pero que va a tener un cumplimiento final y que condice con un montón de otros textos que nos hablan acerca de batallas en tiempo de la tribulación, batallas en tiempo del fin, juicios en el momento de la segunda venida, juicios al final del reino del milenio, del reino milenario. En la última parte, como siempre hay, o siempre se puede identificar, hay una promesa de una restauración final. O sea, no solamente cuando los profetas hablan de juicio, caen en el fatalismo de anunciar solo cosas oscuras, sino que
demuestran de que al final del tiempo del juicio llega la bonanza, llega la tranquilidad y, por sobre todas las cosas, la tranquilidad que trae el Dios de los cielos estando a cargo de todo. Ahora, el texto que me gustaría que usemos para reflexionar en esta sección práctica está en el capítulo 2 y el versículo 13, pero vamos a leer desde el 12. Recordemos, ya pasamos la explicación del suceso contemporáneo, ya se comenzó a describir la invasión enemiga y entramos en esta parte que yo les dije hace un ratito que habla de la misericordia de Jehová. Y capítulo 2, versículo 12 de la profecía de Joel nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, conviértanse a mí, o el texto dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, no encuentra gozo el Señor en castigarnos. Como siempre digo, y quizá hoy lo comprendo más, que soy padre, el padre no disfruta de castigar al hijo, el padre no disfruta de la disciplina que le tiene que dar al hijo, sea cual sea o del tipo que sea, pero es necesaria. El Señor se duele del castigo, el Señor incluso busca por todos los medios de que evitemos esa realidad, nos advierte. En tiempos antiguos encontramos a Dios enviando profetas que denunciaban la maldad de los hombres, anticipándoles el juicio y buscando un cambio en ellos. Y también encontramos las consecuencias nefastas y negativas sobre aquellos que no escucharon las advertencias. En tiempos actuales el Señor sigue hablando de esa forma. Nos advierte a través de su palabra, nos advierte a través de la exhortación de algún hermano, nos advierte a través de la exhortación de alguna hermana, nos advierte a través de una predicación, de una situación, de un evento. El Señor nos sigue advirtiendo, nos sigue mostrando pequeñas luces de advertencias en la búsqueda de que nosotros reaccionemos antes de que llegue el castigo necesario y justo, pero que a él le genera dolor. Ahora, la parte en la que me encantaría que nos centremos se encuentra al principio del capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. La palabra que se utiliza acá para corazón, levab, en el hebreo es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 20, en la historia de Abraham y Abimelech. Abraham hace lo mismo que hizo con el faraón y Abimelech termina casi acostándose con Sara, una de las tantas mujeres que había elegido para su harén. Abraham para cuidarse dice que es familiar de ella. Y cuando llega el juicio de parte de Dios en sueños a este hombre, a Abimelech, Abimelech le dice a Dios: yo no pequé en mi corazón, este hombre me mintió, me dijo, ella es mi hermana, yo no lo hice consciente, yo no me estoy queriendo llegar a la esposa de Abraham por el simple hecho de rebelarme contra vos, Dios, sino que en mi corazón yo no pequé. Y Dios le dice, texto 6, la misma palabra, Levab, sé que no pecaste en tu corazón contra mí, por eso incluso le dice Dios, yo te frené para que no cometas ese error al cual lamentablemente Abraham lo había llevado. Ahora fíjense el texto, entonces, volvemos a Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Creo que todos comprendemos qué significa la expresión rasgad vuestros vestidos o rasgarse las vestiduras. Cuando alguien ve algo que le genera mucho asombro de forma negativa, cuando alguien ve algo, un pecado grosero, viene esta frase: nos rasgamos las vestiduras porque vemos el mal accionar de alguien, de una persona, de un grupo, cierta situación que nos genera desagrado, que va en contra de la moral y de la ética. Entonces viene esta frase: rasgarse las vestiduras. Pero la exhortación en Joel capítulo 2, verso 13 es: rasgad vuestros corazones. La palabra que acá se utiliza para corazón también tiene la idea de vuestras mentes, de vuestro interior. ¿Sí? En el hebreo esta palabra incluye tanto el intelecto como las emociones. Entonces, el texto lo que llama es a lo siguiente: que si se va a rasgar algo, que sea su interior.
Es un llamado a la conversión, es un llamado al cambio, es un llamado al arrepentimiento. No solamente va a hablar el profeta de la misericordia del Señor, sino que también va a hablar acerca del arrepentimiento real, el arrepentimiento que es interior y no exterior. Y en esto me quería centrar. Fíjense que increíble que en medio de un panorama tan sombrío como lo es un mensaje profético como el de Joel, encontramos una exhortación tan simple y clara a vivir una vida real frente a nuestro Redentor, frente a nuestro Salvador. Y es una exhortación que es aplicable a la nación de Israel, es aplicable a la iglesia, será aplicable incluso en el tiempo del milenio. Que sea su arrepentimiento algo que surja del interior y no algo que simplemente se vea desde afuera. No necesito que se rasguen las vestiduras frente al pecado, necesito que realmente sientan desagrado, aversión por el pecado. ¿De qué me sirve que se rasguen las vestiduras porque un joven hizo tal o cual cosa, cuando en su intimidad ustedes hacen cosas peores? Que en su interior suceda este arrepentimiento y no que sea algo solamente exterior. ¿Y dónde encontramos esta enseñanza? La encontramos en el profeta Joel, en uno de los profetas menores, en uno de esos libros a los que pocos llegamos, encontramos una exhortación clara. Y después una descripción de nuestro Redentor que es maravillosa, porque se nos dice de Dios, cuando se está hablando de juicio, se nos dice de que Él es misericordioso y clemente, de que Él es tardo para la ira. Y claro que es tardo para la ira, porque Él siempre primero llama al arrepentimiento a los hombres. Dice Hechos capítulo 17 que Él manda a todo hombre a que se arrepienta. Él busca el arrepentimiento del hombre. ¿Por qué? Porque se duele del castigo, sabe la condenación que le espera a la humanidad. Aquellos que quieren definir a Dios como alguien que disfruta del castigo que va a venir a la humanidad, no lo comprenden a Dios, no lo conocen realmente a Dios. Nuestro Dios quiere en su corazón, es su intención desde sus emociones. Él quiere que toda la creación se salve. Él conoce todas las cosas y sabe que no toda su creación se salvará, porque sabemos que a lo largo de la historia miles de millones de personas murieron condenadas y su destino es el infierno, su destino es la condenación eterna. Pero en el sentir, en el corazón de Dios, no está que las personas se pierdan. El sentir de Dios es la salvación de los hombres. El sentir de Dios es llegarse al hombre y que el hombre se vuelva a Él. ¿Y dónde está? Está acá. Quiero que cambien su interior, no quiero actitudes externas, no quiero sacrificios externos. Esos sacrificios externos son resultados de una realidad interna. Si solo tenés lo de afuera, no tenés salvación. Pero si todo surge de tu interior, todo aquello que se exteriorice va a tener un valor incalculable. Eso es lo que está diciendo el profeta. A ese tipo de arrepentimiento llama el profeta. El profeta lo dijo en la antigüedad, posiblemente en tiempos del rey Joás, posiblemente cuando estaba Joiada administrando las cosas, posiblemente ese mensaje fue leído y compartido cuando Joiada murió y Joás se desvió. La profecía de Joel se siguió leyendo. La profecía de Joel fue utilizada por el gran y tan conocido apóstol Pedro, en tiempos en el cual el Espíritu Santo estaba siendo derramado. Aún hoy el Espíritu Santo está siendo derramado. Se derramó en tu vida, se derramó en mi vida. Entonces el llamado sigue estando vigente. El mandato sigue vigente y la forma adecuada sigue vigente. ¿Cuál es la forma adecuada? Un cambio que surja desde el interior, no exterior, un cambio interior que luego produzca cambios en el exterior. Y como última aplicación práctica de este texto, y con eso damos fin a la clase, sacamos esto. Cuando predicamos y cuando nos llegamos a las personas, debemos entender que la persona no va a comprender lo que nosotros le decimos de la misma manera que le entendemos nosotros. La palabra de Dios en 1 Corintios nos enseña de que el evangelio que nosotros predicamos, y vamos a extendernos un poco más, la enseñanza que nosotros compartimos no es sabiduría para el incrédulo, sino que es locura para algunos y tropezadero para otros. Eso significa que lo que yo quiero transmitirle y mi código moral y ético no se lo puedo hacer entender al inconverso.
Es necesario primero que el inconverso reciba el mensaje, que el Espíritu Santo transforme ese corazón, se produzca un cambio en su interior para que luego ese código moral y ético que yo tengo, que comparto y que es real, válido y útil, termine cobrando sentido en esa vida. ¿Y por qué digo esto? A veces tratamos de que una persona deje el pecado y nos olvidamos de que primero tiene que entregarse a Cristo. No me sirve que todos los jóvenes de la iglesia dejen de tomar alcohol y de salir a boliches, estamos volviendo tiempos pre-cuarentena y serán post-cuarentena. No me sirve que dejen de hacerlo si en su interior no hubo ningún cambio. Que en su exterior se rasguen las vestiduras, no me sirve nada si en su interior no hubo un rasgado real, una conversión real. Primero apuntemos al cambio interior y luego ataquemos aquellos pecados que no deberían estar presentes en aquellos en quienes el interior cambio. Y esto se aplica a todo. Viene un homosexual a la iglesia y nosotros tratamos que deje de ser homosexual antes de poder predicarle del amor de Cristo. Predicale del amor de Cristo, hablale del Redentor, el mandato de Dios al arrepentimiento. Y luego esa persona sola, porque el Espíritu Santo mora en él, va a comprender que lo que hace, lo que exterioriza, debe cambiar radicalmente. El cambio siempre interior, para que luego el exterior cobre sentido.